Imagina un dólar sin el respaldo de un dólar y que encima te da una rentabilidad solo por poseerlo. ¿Tiene sentido? ¿Cómo funciona esto internamente? ¿Es una estafa? Soy Roman Rey. Y yo, Ángel Rey. Si estás listo para entender en profundidad temas técnicos de blockchain y tecnología, bienvenido a Signolabs. Sigue escuchando. Hoy vamos a hablar de USDE, que es una stablecoin creada por Ethena Labs, o en español lo pronunciaríamos como Ethena Labs. Vamos a entender primero qué es una stablecoin. ¿Cómo definirías, Román, una stablecoin? Y antes de entrar en la definición, quiero hacer referencia a todas estas monedas que solemos ver en los exchanges, que se llaman USDC, USDE, EURC, pues hay un montón que representan una moneda fiat y es eso exactamente lo que intentan hacer. Son monedas basadas en blockchain, también conocidas como criptomonedas, que intentan tener el valor de fiat. Y digo intentan porque el valor real nunca va a estar linkado uno a uno a la moneda. En teoría debería estar linkeado, pero sí que hay unas pequeñas fluctuaciones que hacen que el cambio sea 1,001 o 0,0999. Entonces no es exactamente uno a uno, pero por eso Roman dice intentan llegar a esa igualdad. Entonces la stablecoin es básicamente, en el caso de USDE o USDC, es un dólar sintético. Es un dólar, pero en la blockchain, y que detrás lo que tenemos es o bien dólares o bien también bonos de tesoro. Eso depende de la empresa. Por ejemplo, está Circle. Circle es una empresa de Estados Unidos que lo que está haciendo es, uno de sus productos es USDC. Es una stablecoin respaldada por dólares y por bonos de tesoro de los Estados Unidos. Y yo siempre he escuchado que las stablecoins son fiat, ¿no? Son monedas normales, por así decirlo, pero que no están respaldadas por bancos. ¿Esto es cierto realmente? Realmente, en el caso de USDE vamos a verlo en detalle, pero en muchas stablecoins, sobre todo las reguladas, no es cierto. No es cierto porque, por ejemplo, en el caso de Circle, que es la empresa creadora de USDC, sí que hay bancos por detrás, porque los dólares están guardados en bancos. Es decir, los dólares que están respaldando USDC sí que están guardadas en bancos. Por lo tanto, no es cierto que todas las stablecoins son independientes de los bancos y que son descentralizadas. No, no es cierto. Primero de todo, no son descentralizadas porque se basan en un activo controlado por el Estado, como el dólar o el euro. Y segundo, muchas de ellas, su respaldo está guardado por el sistema tradicional, por el sistema bancario. Y, a ver, Ángel, yo me incluyo con mucha gente se preguntará lo siguiente. Vale, USDC, USDE, USD, lo que sea, ¿cuál compro? ¿Cuál es la que tengo que comprar en el exchange para conseguirlo? ¿Hay una que sea la mejor? ¿Cuál es la más segura? ¿Podemos saber esto? Bueno, realmente igual ni lo necesitas, es decir, depende mucho de tu caso de uso. Si tú quieres interactuar con una moneda fiat en la blockchain, ya sea porque es un préstamo en USDC o en USDE, entonces puede tener sentido, pero la mayoría de las veces a los particulares igual ni les interesa tener stablecoins. Depende mucho si quieres hacer pagos transfronterizos, esto lo veremos en otro podcast más en detalle de las stablecoins, pero ahora centrándonos en la comparación entre USDC y USDE, es decir, USDE la de Ethena Labs y USDC la de Circle, que USDC es una de las más famosas, lo más importante que hay que entender de diferencias es que USDC está respaldado por dólares y por bonos de tesoro americanos y USDE, sin embargo, está respaldada por una criptomoneda, por Ethereum. Claro, pero Ethereum tiene un valor completamente distinto al del dólar. O sea, ¿cómo lo consiguen? ¿Cómo funciona? Porque veo que supongo que funciona también con alguna especie de derivados, como que mezclan, ¿no? Similarmente a algunos ETFs que utilizan, pues ponen un poco para replicar un índice, ponen un poco incluso de oro o de otras cosas para simular el mismo valor. ¿Cómo funciona USD? Ponen Ethereum, pero tendrán que poner otra cosa también, ¿verdad? Exacto, lo que hace realmente Ethena, la empresa que ha creado USDE, es un derivado financiero. Vamos a explicarlo más en detalle un poco más adelante, pero por ahora, en comparación con USDC, lo más importante para entender es que USDE no está respaldado por dólares. No hay fiat detrás del valor de USDE. El valor está respaldado por unos derivados
que aseguran el respaldo de USDE. Además, otra cosa importante es que USDE no está usando en ningún momento ningún banco. Aquí sí que es cierto que es una stablecoin que no se basa directamente en el sistema tradicional financiero, ¿vale? Es decir, USDC sí que ofrece un marco regulatorio bastante claro porque tienen los bancos todos regulados, etc. USD, sin embargo, se escapa un poco de esto y ofrece una posibilidad a todos aquellos que quieren estar independientes del sistema tradicional. La custodia, en este caso de Ethereum o de los contratos perpetuos, que son los derivados que hablaremos más tarde, esta custodia no está en los bancos tradicionales, sino que están en custodios especialistas en blockchain, ¿vale? Has mencionado contratos perpetuos. Eso yo entiendo un poco lo que eran los contratos, los smart contracts de la blockchain. Contratos perpetuos, ¿esto me suena a una especie de contrato en la blockchain o cómo funciona esto? No. Esto no tiene nada que ver con la blockchain directamente. Esto es un concepto del mundo financiero tradicional que se puede usar en diferentes. Evidentemente se puede aplicar a blockchain también. Y esto es importante entenderlo porque esto es un riesgo, ¿vale? Es decir, USDC y USD tienen riesgos, ¿no? USDC tiene un riesgo bancario, regulatorio y jurisdiccional, ¿no? Es decir, el gobierno de Estados Unidos o el Banco Central de la Unión Europea podrían decir vamos a prohibir este tipo de moneda o vamos a limitar las reservas, pueden actuar directamente sobre los bancos que están respaldando a USDC. USDE, como no está directamente en el sistema bancario, tiene otros riesgos, que son riesgos operativos, riesgos de smart contracts, porque USD está controlado por los smart contracts en Ethereum. Riesgos a estos contratos perpetuos que vamos a hablar y riesgos de la blockchain misma, es decir, de la estabilidad de Ethereum. Si Ethereum deja de funcionar, USDE no va a aguantar el PEG, que se dice en inglés, ¿no? El ligamento, el cambio con el dólar de 1 a 1 o de 0,99 a 1,001. Se va a romper y aquí sí que se perdería el valor total. Es decir, bueno, los riesgos hemos hablado más en detalle, pero para entender la comparación de USDC y USDE, esto básicamente es la big picture. Es como que estamos entendiendo de diferencias entre los dos. O sea que, en resumen, USDC depende del sistema bancario totalmente, ¿no? O sea, tiene los riesgos bancarios y USDE dependemos de lo que la gente en Ethena Labs estén programando, ¿no? Estén programando mediante sus smart contracts para mantener este balance. Exacto. Y podemos entrar en detalle con el core, con el tema más importante del funcionamiento de esta stablecoin, que son los contratos perpetuos. ¿Qué son los contratos perpetuos? Y aquí vamos a ir en detalle porque es muy interesante, pero es un poco complejo, ¿vale? Un contrato perpetuo es un instrumento financiero derivado que replica a un activo financiero, sin la necesidad de que la persona esté comprando ni vendiendo el activo real, el activo subyacente. ¿Vale? Podría Entonces, ser un cuando dices ejemplo. derivado, es por ejemplo cuando hablamos de un derivado del petróleo, un derivado del oro, ¿no? Sí. Es algo que puedo comprar, un activo que puedo comprar que no es petróleo, sino que tiene el mismo precio o apunta a tener el mismo precio del petróleo, ¿no? Por ejemplo, Exacto. a veces cuando compramos oro en algunos ETFs, tú puedes comprar un ETF de oro físico o puedes comprar un ETF de oro sintético. Y esto, O los petróleo. sintéticos O petróleo. utilizan entonces derivados para replicar esto. Sí. Vale. En este caso es un poco diferente porque los temas técnicos son diferentes, pero el contrato perpetuo se usa mucho en el mercado de criptomonedas. Y en este caso no es diferente. Usamos un contrato perpetuo porque queremos exposición a Ethereum sin tener Ethereum. ¿Vale? Esto es muy importante. Si tú quieres exposición a Ethereum, pero tú no quieres tener ningún Ethereum, ni quieres un ETF de Ethereum, ni nada por el estilo, puedes tener un contrato perpetuo a largo plazo, si crees que Ethereum va a subir. Pero también puedes abrir una posición a corto de este contrato perpetuo para ir en contra de Ethereum. Si crees que Ethereum va a caer, puedes abrir un corto. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque Ethena Labs lo que está haciendo es, en su colateral, tiene Ethereum a largo plazo, ¿vale? Tiene Ethereum. Pero claro,
el precio de Ethereum varía, sube, baja, entonces no puede replicar al dólar. Y recordemos que el objetivo principal de USDE, de una stablecoin, es replicar a una fiat, replicar a los dólares. Entonces, lo que está haciendo Ecina es tener una posición a largo plazo de Ethereum, pero por otro lado está abriendo posiciones a corto plazo con los contratos perpetuos para ir en contra de Ethereum. ¿Por qué? Porque si Ethereum sube y gana, ya el valor del dólar subiría, entonces no tiene sentido. Porque lo que queremos es que sea estable. No, pero entonces, o sea, si tú tienes Ethereum por una parte, o sea, me parece un poco como un truco, porque si tienes Ethereum por una parte y a su vez compras un activo, en este caso haces un short a Ethereum, lo que ganas por una parte lo pierdes por otra, ¿no? Entonces que... Justo. Eso es lo que queremos. Porque queremos cero. No queremos ningún cambio. Queremos que el colateral, que es Ethereum, cuando suba, que se compense con el short, la posición a corto en los contratos perpetuos. Por lo tanto, si Ethereum sube, gano por el colateral, pero pierdo por mis shorts. Y al revés, si Ethereum baja... ¿Qué te parece si ponemos un ejemplo con números así redondos para que nos lo entendamos, ¿no? O sea, soy Ecina, ¿no? Entonces, Ecina has dicho que tiene pues una bolsa de Ethereum, una posición a largo plazo. Entonces, cuando Ecina también instruye a su misma vez una posición corta de un Ethereum mediante un contrato perpetuo. Entonces, Ethereum sube a, por decirlo así, $3.300. Claro, entonces una Ecina habría ganado... Asumiendo que Ethereum ahora vale $3.000. Claro, asumiendo, exactamente. Entonces, Ecina entonces habría ganado esos $300. Pero claro, la posición corta, a su misma vez, está perdiendo esos 300. Exacto. Y por lo que entonces el resultado neto al final te quedas con lo mismo. O sea, al final tienes dólares, ¿no? Estás representando a dólares, pero en ningún momento posees dólares. Exacto. Entonces, con este mecanismo lo que estamos haciendo es compensar la volatilidad del activo, que en este caso es Ethereum. Esto se llama conceptualmente delta neutrality, ¿vale? O neutralidad delta en español, que es apaciguar la volatilidad de un activo teniendo posiciones contrarias. Entonces yo me estaba preguntando, ¿para qué hacer todo ese tinglado de shorts, no sé cuántos, tal, si al final vas a tener un activo que representa el dólar? ¿Por qué no, por ejemplo, usar USDC directamente? ¿Cuál es el beneficio de usar? Es una buena pregunta. Aquí lo importante es entender que USDC está totalmente ligado al sistema bancario y a la regulación de los estados como Estados Unidos. En USDE la diferencia es que en ningún momento entras en el sistema regulatorio directamente. Indirectamente, evidentemente, aquí desconozco si puede haber regulaciones indirectas en un futuro. Hoy en día, en el momento del podcast, hay muchas leyes nuevas saliendo, como por ejemplo en temas de yield, ¿no? Ese USDE te va a dar un interés, digamos. Ahora en el gobierno de Estados Unidos están hablando de que sea ilegal también en Europa, que una stablecoin no pueda dar un interés. Entonces, USD y Ecina lo que está haciendo es un producto que replica a el dólar, porque la demanda de dólar es brutal en el mundo. Tú puedes estar en Singapur o en otro país o en África y tú quieres tener dólares, quieres tener exposición al dólar, pero no quieres estar en el sistema regulatorio directamente de los Estados Unidos o de Europa, del Banco Central Europeo, y puedes tener esta stablecoin sin ningún contacto con un banco de Estados Unidos. Claro, porque cuando se dice, por ejemplo, que se habla mucho, ¿no? Que Circle, USDC, está regulada, tal. Eso significa que cuando está regulada significa que Circle tiene que enviar reportes para, por ejemplo, detección de blanqueo de capital o detección de cualquier tipo de cosa que se pueda pasar por la cabeza. Claro, tú ahora al no tener USDC, porque tienes USDE, no estás sujeto a estas regulaciones, que al final a los individuos, a ti como individual, pues no te va a afectar mucho. Esto supongo que es más para empresas que tienen capital y que por lo tanto, como tienen USDC, tienen que pasar, por así decirlo, por Circle, y Circle tiene que reportar
cuánto USDC está distribuido en qué exchange o en qué empresa, etcétera. Exacto, o sea, como inversor particular te puede afectar poco todos estos temas, pero en el momento que es una empresa y tienes que hacer reportes para pues, el mercado de valores o organismos de control financieros en Estados Unidos o en Europea, aquí sí que tienes que tener muy claro el marco regulatorio. Y exacto, USDE, como decimos, está más desligado, evidentemente no está 100% desligado porque sigues teniendo exposición al dólar. Claro, o sea, si el dólar cae muchísimo por lo que sea, pues tú te vas a comer esa bajada también con patatas. O sea, Claro, esto no es magia ese no es el descentralizada. objetivo. El objetivo es exactamente pues, que replique el dólar sin tener dólares. Exacto. Y aquí vamos a hablar de, claro, hemos hablado de rentabilidad, ¿no? ¿Cómo se obtiene la rentabilidad? O sea, es una pregunta muy legítima, ¿no? ¿Cómo obtenemos la rentabilidad esta que he comentado hace unos segundos? Para entender esto, vamos a explicar un concepto de estos contratos perpetuos muy importante que se llama funding rates, ¿vale? Entonces, como definición, los funding rates son un mecanismo de rebalanceo, ya sé que es un poco complicado, pero es de rebalanceo entre posiciones cortas y largas. Claro, porque si tenemos posiciones largas y cortas a la vez, pero las largas, porque ha subido mucho Ethereum, por así decirlo, ganan más dinero de lo que las cortas están perdiendo, necesitamos abrir más posiciones cortas o necesitamos ajustar eso de aquí este balanceo, ¿no? Para poder equiparar el sistema. Si no, el USD en este caso subiría de valor. Claro, vamos a entenderlo con un ejemplo. Si todo el mundo quiere y cree que Ethereum va a subir y todo el mundo abre posiciones largas y nadie abre posiciones cortas, entonces un contrato perpetuo no va a funcionar. Porque hacen falta los dos lados. Hacen falta personas que hagan, o entidades que hagan posiciones a corto y entidades que hagan posiciones a largo. Sin una de estas partes no va a funcionar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando todo el mundo es bullish y quiere apostar a largo plazo de Ethereum, lo que van a hacer estas personas que van a largo es pagar como un interés, que no es un interés, pero es como una cantidad pequeña, a los de corto, para que se incentive que la gente abra posiciones a corto. Y así tenemos un mercado, porque si no hay mercado, si todo el mundo quiere comprar y nadie quiere vender, pues no hay mercado, ¿no? Entonces, en un mercado bullish, ¿no? Cuando todo sube, claro, supongo que lo regularán con este funding rate subirá, ¿no? O sea, será más caro abrir posiciones largas para que la gente tenga incentivos. No es que sea más caro, sino que los que abren a corto van a recibir más funding rate. Entonces se incentiva. O sea, cuando dices más funding rate, reciben más yield. Van a recibir más pagos de los que tienen posiciones a largo plazo. Cuando hay exceso de posiciones largas, los largos pagan pagos periódicos a los cortos y los cortos reciben ese pago. Entonces creas un incentivo para que se abran posiciones a corto. Es como que el yield el rate, al final representa un poco el riesgo, ¿no? O sea, porque al final si algo tiene muchísimo yield, es seguramente porque hay más riesgo de que pierda ese valor. Claro, y también desincentivas a que la gente abra más posiciones a largo, porque si yo abro largo y tengo que pagar un funding rate muy elevado, pues igual digo, uy, no estoy dispuesto a tener que pagar esto, así que cierro la posición y también reequilibras y permites que el mercado funcione. Y cuando dices que la gente tiene riesgo tal, ¿es realmente personas? O sea, yo puedo ir y abro una posición larga en Ecina Sí, o tú puedo abrir una puedes- posición corta. Bueno, Ecena no, tú abres la posición con el contrato perpetuo, que esto se hace en bolsas, como Binance o similares. Kraken. Pero son contratos perpetuos de Ecina. No, son contratos perpetuos que esto lo ofrecen las bolsas, los exchanges, ofrecen esos contratos. Ecena es un consumidor, Ecena es un cliente, digamos. Ecena, como entidad, va a abrir posiciones cortas, pero no crea en sí el contrato perpetuo, ellos no es una bolsa. Y a todo esto, supongo que tiene que haber unos riesgos de estar expuesto a estos contratos perpetuos. El primer riesgo es el de funding rate. Para que entendamos el mecanismo que Ecena tiene,
que paga parte del yield con este funding rate, funciona en condiciones normales de mercado. ¿Qué es una condición normal de mercado? Una condición normal de mercado es cuando hay más posiciones a largo que a corto, ¿vale? Y esto suele ser lo normal. ¿Por qué? Porque el ser humano se siente más cómodo y con razón a tener posiciones de buy and hold, a comprar, más que abrir posiciones a corto. La mayoría de personas abren posiciones a largo plazo. Entonces, normalmente este funding rate se le va a pagar a los que abren posiciones a corto plazo. ¿Vale? Esto es como la normalidad, digamos, ¿no? Pero claro, esta normalidad deja de ser normal en el momento en el que no es normal, desde el momento que puede fallar. O sea, por ejemplo, cuando hay un crash. Cuando hay no te puso un crash, pero puede ser un cambio de paradigma o liquidez, puede haber muchas causas. Y en este caso sí que podríamos decir que Ecena podría tener un problema, porque este yield se va a perder, ¿no? Este yield habrá que pagar a las posiciones a largo plazo. No quiero decir que sea un problema que acabe con todo esto, pero sí que es un problema a considerar. A pesar de que lo haremos más adelante, Ecena tiene los mecanismos para contrarrestar esto, ¿eh? O sea, no es que no lo hayan pensado, ellos son conscientes de todo esto. Porque para poner un ejemplo, o sea, supongamos que ahora, porque hay falta de liquidez, el dólar se ve más fuerte, Ethereum empieza a bajar, claro, todas las posiciones que estaban en largo se ven expuestas, las posiciones en short se empiezan a ejecutar o empiezan a haber más posiciones en short. ¿Qué sucede esto? O sea, ¿cuál sería el mecanismo que hace Ecina? Si hubiera tantas posiciones en short que hace falta cambiar el funding rate de signo, entonces habría que pagar a las posiciones a largo plazo para incentivar que haya gente abriendo posiciones a largo plazo. O sea, que el riesgo de funding rate al final es un riesgo con el que tiene que lidiar Ecena cuando hay un desbalance entre posiciones a largo plazo y las posiciones a corto plazo que tienen contratos perpetuos. Básicamente, cuando hay el desbalance, Ecena se ve obligado a pagar a las posiciones en largo plazo. Entonces, ¿qué otros tipos de riesgo hay? Tenemos el riesgo de liquidación. Este riesgo, todos los que inviertan apalancados lo van a entender muy fácilmente, ya lo conoceréis. El riesgo de liquidación, esto no es únicamente ni de Ecena ni de cripto, esto es en general del mundo de inversión. Una analogía que va a ser mucho más sencilla de entender es cuando tú tienes un broker, cuando abres una cuenta en un broker, una cuenta de margen, ¿vale? Es una cuenta porque tú quieres pedir prestado para comprar acciones, ¿vale? En este caso, tú vas a poner como colateral, es decir, como garantía, vas a poner o bien, seguramente pondrás acciones, puedes poner cripto, o puedes poner otras monedas, depende de tu setup. Pero aquí existe un riesgo de que si tu inversión apalancada baja de valor por debajo de un límite, el broker va a tener derecho de quedarse con tu colateral por seguridad. Es decir, el broker te va a liquidar. Si te liquida, pierdes todo tu colateral, ¿vale? Y esto en el caso de Ecina, con su sistema, su mecanismo, es muy similar. Ellos abren posiciones a corto plazo para ir en contra de Ethereum y van a tener que abrir una cuenta de margen en una bolsa y van a estar expuestos al riesgo de liquidación de que su inversión baje de valor y la bolsa o el participante vaya a tener que liquidarles. Pero eso cuando compran, o sea, ¿se apalancan para comprar Ethereum o se apalancan para hacer shorts a Ethereum? Ellos se apalancan para hacer los shorts. Vale, entonces, en el caso de que Ethereum subiera, ahí es cuando le podrían tener el riesgo de que les liquiden, ¿no? Cuando, por Exacto. ejemplo, me imagino, soy quien trabaje o el algoritmo de Ecina. Tengo mi cuenta de Binance de empresa, entonces abro la posición de short, tengo una posición de contrato perpetuo de shorts de Ethereum. Ethereum sube y claro, Binance va a ver que mi posición está llegando a un límite donde ya no voy a poder repagar la deuda. Exacto. Y ahí me liquida.
Exacto. Y esto es el trabajo de ICINA, conseguir manejar este riesgo, ¿vale? Es parte del producto en sí, es manejar estos riesgos. También existe el riesgo de protocolo, ¿no? Como cualquier protocolo blockchain, y esto valdría para cualquier aplicación del mundo, pues es muy común encontrar bugs, ¿no? Pues errores en el sistema, errores de lógica, vulnerabilidades. Y esto también ha sido común en los ecosistemas blockchain, ¿no? Que encuentran a veces una vulnerabilidad en un protocolo y entonces permiten que se desbalance todo y se empiezan a vender. Entonces, claro, esto también es un riesgo que puede existir en Encina, ¿no? No es que es un algoritmo que funcione perfecto, pese a que la mayoría de gente que diseña blockchain suelen ser unos cracks a nivel técnico, pues siempre hay algún error que se les puede escapar. Exacto. También tenemos el riesgo de terceros, ¿vale? ICINA tiene un mecanismo montado con bolsas, con custodios. Los custodios son empresas que se encargan de manejar los activos. En el mundo también incluso criptomonedas. Am, Cuando abren los contratos perpetuos usan bolsas o pueden usar otros similares, ¿no? No tienen por qué ser bolsas, pero van a usar algún tipo de institución para abrir las posiciones. Y para hacer la custodia, pues les hará falta también los custodios. El riesgo aquí está en que, pues, asegurarse de que el custodio, pues, por ejemplo, si está custodiando Ethereum, pues sea capaz de mantener las claves privadas en un sitio seguro. El riesgo de las bolsas, pues, no sé, pues igual le suben las comisiones, igual lo hacen mal y hay un Bueno, o la crash. bolsa puede ir en bancarrota como FTX, no sé si os acordáis, hace ya unos años FTX era el mismo custodio también de los fondos de los inversores y al irse a la bancarrota mucha gente perdió todas sus criptomonedas. Y un riesgo que igual es un poco obvio debe de ser el riesgo de Ethereum mismo, ¿no? Si Ethereum por cualquiera de los motivos, pues la gente se pierde la confianza, si Ethereum deja de existir por cualquiera de los motivos, ¿no? Imagínate una amenaza cuántica, que eso creo que es un tema que también queremos hablar en un podcast en el futuro. Si hay una amenaza de quantum computing que va a destrozar todo el ecosistema de Ethereum en particular, que no es el caso, bueno, sí que lo es, pero que me refiero, no es exclusivamente de Ethereum. Si hubiera un problema de Ethereum, dejaría de existir, Ethereum ya no tendría sentido, el proyecto colapsaría. Exacto. Y para entender también Ecena en sí, me gustaría hablar de qué es Ecena, porque hemos hablado mucho de Ecena de la empresa, pero el que no hemos hablado, bueno, realmente Ecena no es una empresa, ¿vale? La empresa se llama Ecina Labs. Ecina es el protocolo, pero para ser correctos, ¿vale? Hemos mencionado muchas veces Ecena, pero Ecina Labs es la empresa encargada de esto. Y Ecina es el protocolo, simplemente. Ecina es el protocolo, pero bueno, aquí hemos usado Ecena para ser más rápidos hablando. Entonces, ¿qué hace Ecena? Ecena se encarga de la coordinación y la contabilidad de todo esto que estamos hablando, ¿vale? Es software, son contratos inteligentes, smart contracts, y hay un equipo que se encarga de manejar todo esto. Ejemplos: controlar la cantidad total de USDE emitida, la cantidad del colateral en Ethereum de ETH y la cobertura necesaria para mantener esta neutralidad. ¿Cuántas posiciones hay que abrir a corto plazo de los contratos perpetuos? Todos esos temas, pues tienen un libro de contabilidad, evidentemente automático, todo en software, para manejar todo esto, ¿vale? Es como un cerebro que está orquestando todas las acciones para mantener el protocolo. Incluso está instruyendo a actores externos, como custodios, bolsas, para actuar, abrir cortos, cerrar cortos, etc. Y para mantener todo este mecanismo, pues Ecena Labs, como buena empresa, pues tiene que tener un rendimiento, ¿no? Tiene que poder ganar dinero. ¿Cómo lo hace? Pues una de las fuentes principales son las fees, las comisiones. Las comisiones a lo que se considera en inglés mint, que es la emisión de la moneda. Que, o sea, no es que ganen dinero con las propias comisiones cuando ellos emiten, sino que, por ejemplo, cuando un market maker pide la emisión de 1 millón de USD, pues en la emisión van a pedir una comisión. Porque recordemos que tú tienes, por ejemplo, $10
y quieres una stablecoin, vas a tener que hacer el intercambio, ¿no? Porque no es gratis, es decir, hay un intercambio de fiat a stablecoin, que es lo que se conoce en on-ramp en inglés o off-ramp. On-ramp para conseguir las stablecoins y off-ramp para pasar de stablecoin a fiat. Correcto. Y las comisiones también se encuentran pues en el staking de USD o cuando se redimen. O sea, lo que decía Ángel, el off-ramp. Pero también hay otras maneras de donde, como decía, la app saca, pues gana dinero, que es también con su propio token. Y para mantener todo esto, alguien tiene que poner dinero para pagar a los desarrolladores blockchain, para pagar también a los economistas que trabajarán en Ethena Labs. Pues la empresa tiene que ganar dinero y lo hace mediante 3 fuentes principales. La primera son las comisiones. Como buen protocolo, como buena empresa que tiene un protocolo blockchain, pues cobran siempre comisiones en las transacciones que tienen. Por ejemplo, cuando se emite USD, pues ahí siempre se lleva una comisión. La emisión es básicamente cuando, por ejemplo, un market maker va a Ethena Labs y le pide, oye, emíteme 1.000.000 de USD porque lo voy a poner en mi exchange. Entonces ahí, pues, Ethena Labs se llevaría una comisión de esa transacción. De la misma manera, cuando se redimen, cuando devuelves ese USD para obtener el intercambio, el fiat. Y también cuando hacen staking, pues cuando tú en el mundo cripto, tú puedes hacer staking de un token, donde básicamente pones tus monedas en una caja y te genera un interés. Y con esto, pues, contribuís al sistema, ¿no? Pues utilizas ese staking como para validar transacciones, etcétera. También tienen otra manera de generar beneficios, que es mediante su token de gobernanza ENA. Este token, muy común también en las empresas que tienen protocolos, pues es un token que utilizarán para votar, que creo que para temas de gobernanza creo que se merecen también un podcast aparte de explicar cómo funciona este tema, pero al final es un token cuyo valor se va a apreciar o despreciar según el uso y la apreciación que tenga pues el protocolo entero de Ethena Labs. Entonces, si suben, por ejemplo, si mucha gente está utilizando Ethena y tal, pues el token se va a apreciar. Pero también, Podría apreciarse claro, si hay una demanda porque hay gente que quiera tener más poder de voto en el protocolo. sí, al final, si funciona bien, pues Pero tiende a sabemos, subir. esto no es ninguna recomendación de inversión, pero esto sabemos que cambia mucho. A veces cuando va todo bien, cae, ¿no? O sea, es decir, Sí. no es que sea cuanto más uso directamente va a subir, No puede es haber ciencia cierta, volatilidad, no, no. ¿no? Y también tienen otra manera, ¿verdad, Tanger? Que era la de la monetización. Sí, esto es para incentivar a los usuarios a tener USDE. Como hemos dicho varias veces, USDE tiene un yield, ¿vale? Este yield es como un interés, digamos, que se obtiene con staking, con lo que ha comentado Román ahora. Este interés, este staking, viene de 3 fuentes principales. Una es de staking en Ethereum. Recordemos que Ethena Labs tiene una bolsa de Ethereum a largo plazo, tiene Ethereum, y esto lo va a poner en staking. Y el funding rate, que hemos mencionado muchas veces, con los contratos perpetuos. Como Ethena Labs está en posiciones cortas con los contratos perpetuos, y normalmente en mercados normales el funding rate va a pagar a corto plazo, sigue siendo una parte de los ingresos que se va a transferir a los usuarios que hacen staking de USDE. Y finalmente, por motivo de seguridad y gestión de riesgo, también tiene Labs una reserva de stablecoins, las cuales también tienen intereses o staking. Entonces, o yield, digamos, ¿no? Y también se va a repartir esto entre usuarios. Esto es una forma de incentivar que la gente obtenga ese USD, que es staked O sea USD. que yo como usuario individual, ¿no? Si tengo USD, lo puedo poner o a staking o puedo tener entonces este yield, ¿no? Y una parte de este yield se lo quedan, en resumen. Exacto. Y bueno, eso sería todo en este episodio. Y como resumen es,
Básicamente hemos explicado USD, que es una stablecoin sin fiat por detrás, sino respaldada por criptomonedas mediante un complejo mecanismo de contratos perpetuos. Pensamos que es muy interesante, que puede interesar mucho a la audiencia, ya que hemos visto cómo podemos tener una stablecoin, una moneda que es casi como fiat, pero sin fiat. Esperemos que os haya gustado. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, qué temas os gustaría tratar y nos vemos en el siguiente. Chao. Adiós.